Me despidió para poner a su novia. Sin mi firma, ningún avión despega. Lo digo así, de una, como si fuera el título de un artículo que no va a publicar nadie, pero que resume 11 años de mi vida en una línea. No es orgullo, es constatación y, si me apuras, un chiste negro que me repito para no llorar en el baño de la sala de control. A las 4 de la mañana, el aire sabe a café rancio y a palomitas quemadas. Las pantallas verdes parecen latir como venas. Eso era Aerolink conmigo adentro, una red de arterias digitales y gente que sabía dónde apretar cada válvula. Yo era, con permiso de mi ego, la que hacía que las cosas no se rompieran. La sala de control huele distinto dependiendo de quién entra. Hay quienes traen energía, otro tipo de silencio. Otros traen anuncios de deuda y reestructuraciones. El día que entraron Blake y Courtney, trajo fragancia de perfume caro y una playlist de Spotify que no pegaba en absoluto con el zumbido de los servidores. Blake tiene una sonrisa de comercial dental y la confianza de alguien que ha heredado más privilegios que capacidades. Courtney tiene una presencia de algoritmo humano. Todo el tiempo miraba como si calculase qué tomas quedarían mejor en su feed. No estamos aquí para mantenerlo viejo, dijo Blake en la primera reunión de la mañana, con la seguridad de quien dice una obviedad. Courtney añadió una sonrisa y el verbo streamline tembló en el aire como un insecto irritante. Vamos a automatizar, vamos a modernizar, vas a ser parte del equipo, Nicole, o, si no, gracias por todo. No es que no me guste la palabra automatizar. Me encanta la idea de volver a casa a las 6 y leer en paz. El problema es que automatizar, en su boca, significaba sustituir cuerpos, no mejorar procesos. En su libreto, un dashboard bonito reemplazaba 11 años de intuición, de noches despierta, porque un vuelo que aterrizaba con 3 minutos de retraso significaba que teníamos que recolocar a 3 tripulaciones y a 2 pasajeros con conexiones. En su plan, los errores tenían stickers de colores, no rostros. Los primeros 30 días fueron una especie de polite observación. ¿Puedes explicar cómo funciona esto, Nicole?, preguntaban con una mezcla de curiosidad y petulancia. Yo respondía con metáforas. El sistema no es una caja negra, es más bien una cadena de montañas rusas con puentes temporales. Si levantas el puente correcto, todo fluye. Si lo cierras mal, el tren se perfila hacia abajo. Les gustaban las imágenes, no tanto la respuesta. Luego llegaron las hojas de Excel bonitas, las presentaciones luminosas con KPIs brillando como diamantes, una consultora que les vendió la felicidad en forma de widgets, color coding, por aquí, gamificación, por allá. Empezaron a desaparecer nombres de la pizarra de turnos. Primero fue Tyler, con 20 años en rampa, que un lunes ya no estaba en el roster. Jerry recibió un correo con formato amable y un enlace a recursos. A Jerry le dolía la timidez, pero le dolió más el golpe. Lo mismo con otros. La palabra optimización se convirtió en una piqueta que entraba en la mina de lo humano. Y Courtney. Courtney reinó con microgestos. Me llamaba energía negativa en reuniones que, en su opinión, eran oportunidades para el branding emocional. Había una escena absurda en la que ella me sugirió sonrisa más abierta durante un simulacro de briefing, como si yo subiera al micrófono a vender un producto y no a decirle a pilotos y despachadores que no se crucen porque no hay margen. Tienes que transmitir buen rollo, Nicole. Lo que el cliente siente es importante. ¿El cliente? Los clientes son personas que suben en un avión. Lo que ellos necesitan es que los aviones salgan y lleguen. En la sala de descanso, Mike me miraba con una mezcla de cansancio y compasión. No te lo tomes personal, me decía. Mike es de los pocos que entiende que algunos trabajos no se sustituyen con UX bonito. Lo que tenés vos es lo que llaman know-how, me dijo una vez, con la voz de quien sabe que habla en voz baja por respeto a los que no lo tienen. Es conocimiento del cuerpo, no del dashboard. El know-how no está en ningún PDF, no está en la intranet ni en el manual que nadie abre. Es saber que el vuelo X, que sale a las 6:15, siempre tiene un retraso latente de 12 minutos,
cuando hay niebla, porque la ruta alterna suele llenar su cupo. Es descubrir que la tripulación de reemplazo que el sistema asigna automáticamente viene desde un hangar lejano y que el tiempo de traslado no está reflejado en la tabla de tiempo. Es saber que un cliente con 3 conexiones no acepta un cambio de puerta a 30 metros sin ayuda humana. Es memoria laboral, es músculo. Cuando el músculo se va, la máquina puede latir, pero sin la sangre correcta se enfría. La estrategia de Blake fue elegante en su simplificación: despersonalizar. Despidos, paquetes y un plan de PR que incluía fotos de Courtney en uniforme, sonriendo al lado de una maquetación de nueva era. En el siguiente town hall, Blake habló de cultura como si fuera un platillo que pondría sobre la mesa para todos. Courtney habló de empatía con la voz de quien practica la empatía frente a un espejo 5 veces al día. «Queremos una aerolínea que se vea moderna», dijo ella. «Que sienta moderna», agregó Blake. Yo miré la pared que tenía fotos de la flota y vi nuestras caras de siempre como si fueran piezas de museo, listas para ser reemplazadas por influencers con filtros. Hubo un momento que me quedó grabado. Courtney se acercó a mi estación, puso una mano en la pantalla y condescendiente dijo: «¿Ves? Esto da miedo. ¿No crees que la gente preferiría algo más amigable?». Yo podría haberle dicho 10 cosas. Podría haberle explicado que amigable no significa viable en una noche de tormenta. Podría haberle mostrado en 1 minuto lo que me llevó años aprender. En vez de eso, le di el café rancio que llevaba en la mano y me volví hacia la consola. Hay una delincuencia que ejerce el privilegio con sonrisas. Es más fácil deshacer legados cuando uno no entiende que ellos sostienen vidas. No todo sucedió de fantasía. Las decisiones se tomaban en ventanas con croissants y jugos naturales. Había una lista de prioridades que Blake leía como si fuera un menú: recortar, consolidar, gamificar. Courtney propuso embellecer el proceso de reubicación con contenido emocional y una serie de reels llamados Road to Renewal. En una comida, Courtney se rió de que la gente se acostumbra rápido a las plataformas, y Blake le dio la mirada del que cree que su dinero es la inteligencia en carne humana. Empezaron a aparecer consultores con traje y mensaje. Uno de ellos se llamaba Alvarado y hablaba como si cada problema fuera una linearidad que su equipo de 3 slides podía resolver. «Implementaremos un sistema de orquestación y un único punto de verdad», dijo con la seguridad de quien vende perfumes. Traducido: menos gente que moleste, más procesos que parezcan certezas. El problema es simple: una certeza es buena hasta que el mundo no cumple. Y yo vivo en la parte del mundo que no cumple. Lo que hice fue lo que cualquier profesional cabal hubiese hecho en su escritorio: asegurar lo que sabía que nadie apreciaba hasta que faltara. No era heroísmo, era supervivencia profesional. Empecé a documentar, no por liturgia, sino por necesidad. Registré dependencias, hice inventarios no muy técnicos con lenguaje humano. Esto funciona si X está disponible. Esto se rompe si Y no se actualiza. Cuidado con Z en ciertas condiciones climáticas. Guardé correos, fechas y conversaciones. No porque pensara que me iban a despedir, sino porque ya había vivido la transición de nuevas gerencias que descontaban lo que no veían. También había una cláusula en mi contrato de cuando subí por primera vez a Aerolink, una cosa mal leída, un anexo firmado a las 6 de la mañana cuando todo era ilusión y hambre. No era una trampa, era una formalidad que nadie relee. En la oficina legal había un cajón lleno de papeles. Nadie lo abría hasta que hacía falta abrirlo. Yo no abrí el cajón por maldad, lo abrí por profesionalismo. Había una cláusula de transferencia de propiedad intelectual y de activos laborales en caso de salida, lo cual, en términos humanos, significaba que había una forma de forzar una discusión sobre quién podía mover, modificar o retirar determinados documentos y accesos. No era un arma, era un recordatorio legal de que hay cosas que, por diseño, requieren consentimiento. Reconozco que suena a preparación para la guerra. Lo era.
pero era una guerra silenciosa. Correos marchitos, contratos que se reescriben en consultorías, pequeñas reuniones detrás de puertas con ventanitas. Mientras ellos vendían cambios en presentaciones de PowerPoint, yo apuntaba dónde el tablero dependía de nosotros y no de un dashboard bonito. No lo hice con intención de herir a nadie. Lo hice para que no nos reemplazaran como si fuésemos partes de repuesto fáciles de desechar. Hubo noches en las que me acostaba y contaba el costo humano. Cada nombre que salía de la lista era un familiar que perdía su seguridad. No me celebraba el rencor. Lo canalizaba. Porque la diferencia entre la cólera y la estrategia es la distancia emocional. Yo no quería arruinarle la vida a nadie. Quería que la empresa no muriera por ignorancia. Y entonces llegó el despacho de HR. Linda, en su función de Linda de HR, me llamó a su oficina. En ese pasillo, las luces eran un poco más frías y había cuadros con frases de motivación que olían a cartón. «Siéntate, Nicole», dijo Linda con la voz de quien ha leído un manual muchas veces. Tenía el sobre. Todos sabemos lo que hay en el sobre. Hay una miopía corporativa que cree que la dignidad cabe en un sobre con un número encima. La reunión duró lo suficiente para que yo imaginara 1000 maneras de ser irónica y ninguna que fuera útil. Me hablaron de un paquete, me hablaron de transición, palabras amables que hacían como si me invitaran a una fiesta de despedida que no existía. Me ofrecieron 2 semanas más de salario. Me ofrecieron un NDA con flores. Tu trabajo será abonado en su totalidad y te pedimos que firmes este documento, dijo Linda mientras una carpeta parecía pesar más de lo que decía. Fui elegante. Sonreí. Dije que no. Hice lo que muchos hacen en esos segundos. Miré la sala, miré sus caras y pensé en mi gente. El CEO fundador, Henderson, no estaba en la sala. Henderson es un hombre mayor con nombre de anuncio de época. Él todavía contestaba correos con la caligrafía de quien construyó un sueño. Estaba lejos de las reuniones con smoothies, pero las decisiones de Blake, el sesgo del heredero, llegaban hasta su firma. Blake, con la benevolencia de la sangre, firmó cosas que a él le parecían cosméticas y a mí letales. Linda deslizó la carpeta hacia mí. «Firma y te pagamos», dijo. Podía haber firmado y salir con 2 semanas pagadas y el alivio inmediato de no tener que estar presente en los correos que anunciarían a la empresa la nueva era. Podía haberme ido con la cabeza erguida y un café mejor. En vez de eso, dejé mi firma sin mover un dedo. «No voy a firmar», dije. No fue un acto de ira, fue cálculo y, si quieres, un poco de teatro. Si me pagan para irme, quiero que quede claro que la operación depende de ciertos procedimientos que todavía no están transferidos. Supe, en el silencio que siguió, la incredulidad de quien no esperaba una respuesta así. «¿Qué procedimientos?», preguntó Blake cuando escuchó por la ventana que yo me iba a reunir con HR. Courtney se había plantado a la puerta como si poseyera el relato. Blake tenía la respiración corta de quien descubre que una pieza que consideró decorativa es en realidad funcional. «Los procedimientos que nadie en este edificio lee hasta que se les pide retomar», respondí. No revelé nombres. No entré en instrucciones, no di un manual. Solo dije lo que era verdad para cualquiera que tuviera la paciencia de escuchar. Me empujaron hacia la puerta con amabilidad envuelta en papeles. No hubo hostilidad física. La violencia fue administrativa. Cuando dejé mi badge en la mesa, la sensación fue de terminar un contrato con una ciudad entera. «Esto no es personal», dijo Blake. «Es negocio». Siempre me inquietó esa frase. No es personal. El problema es que cuando te despiden por un influencer, todo se vuelve demasiado personal. Sentí que me quitaban un pedazo de mí que nadie valoraría hasta que faltara. Antes de salir, puse una condición que sonó más a adiós que a negociación. «Sin mi firma, ningún avión despega», dije con la calma de quien conoce las consecuencias y no las detalla. No era una amenaza técnica, era una verdad contractual y profesional.
Hay cierta burocracia en un sistema operacional que demanda certificaciones, firmas y autorizaciones. Si la cadena de custodia no se respeta, los procesos quedan en tierra hasta que alguien verifica. No entré en detalles, solo dije lo que sabía y lo repetí como mantra. Sin mi firma, ningún avión despega. Me miraron como si yo fuese una reliquia desafiante. Courtney sonrió con la superioridad de quien cree que una frase contundente es una anécdota para sus reels. Blake frunció el ceño. Su ego no sabía qué hacer con la frase. Linda recogió mi badge, me entregó un paquete frío de datos y me pidió que firmara la carta de recepción del paquete, no mi renuncia. Me fui sin firmar el NDA y sin la pequeña multa que habría sido su solución fácil. Salí a la madrugada con el estómago hecho pedazos, pero no por la falta de empleo, por la certeza de que ellos no entendían lo que habían activado. En la puerta automática de vidrio, un guardia me dio los buenos días como si yo fuera un pasajero cualquiera. Salí al frío. Respiré el aire de la ciudad y sonreí de la forma en que uno sonríe cuando está vivo después de que le habían dictado la sentencia. No fui al bar a celebrar. Fui a mi coche, fui a mi casa, y por primera vez en años me permití sentarme sin revisar los logs ni las alertas. Preparé una sopa instantánea, me acomodé en el sillón y pensé. Piensas muchas cosas cuando te despedían. Las cuentas, los planes, la gente que dependen de tu sueldo. Pero también piensas en la mecánica de los sistemas que nadie ve. He trabajado tantos años con Aerolink que sé dónde están las costuras. No con precisión de criminal, no me confundas, sino con la precisión de alguien que conoce la obra. Y conocer la obra te da poder, no necesariamente para herir, sino para negociar. Llamó Mike a eso de las 8 de la mañana. Su voz estaba agitada. Están llamando a todo el mundo, dijo. Hay avisos de demora en la torre, algunos vuelos no pueden despegar y los routers de Gate no responden como siempre. Le pedí que respirara y que me describiera lo que veía sin dramatizar. Me contó sobre notificaciones en cascada y una pantalla de refresh que no terminaba. Le pedí que buscara en el registro humano, si alguien había intentado una transición en la noche. Me dijo que la última cosa que vieron en la consola de turno fue un cambio de permisos que nadie conocía. No voy a detallar comandos, ni rutas, ni nada que ayude a réplica. No me interesa ser manual, solo describo. Había una acción administrativa que alteró permisos y desató una reacción en cadena que el sistema, sin manos con experiencia, no supo cómo mitigar. En el mundo operativo, una decisión en un nivel gerencial puede abrir una puerta que requiere del tacto de quien la conoce para cerrarla sin daño. Esa noche, la puerta se abrió y no había nadie con la llave. Me quedé en mi casa con el teléfono encendido. Pasaron las horas largas, las noticias empezaron a filtrar. Había un artículo en un portal local sobre retrasos masivos. En los grupos de WhatsApp de la oficina, la gente preguntaba si era un ataque o una falla. Nadie nombró la palabra adecuada: dependencia. Henderson apareció en los titulares, exigiendo respuestas. Blake, con la tensión del que no tiene iguales de experiencia, se aferró al micrófono de las entrevistas y dijo lo que se dice cuando uno no sabe qué pasó. Estamos investigando. No celebré, no salté de alegría. Lo que sentí fue una complejidad moral que me apretaba la garganta. Cuando trabajas en la maquinaria de algo, tienes cierto sentido de responsabilidad. Si se rompe y tú lo permitiste deliberadamente, te comes parte del costo. Si se rompe por la ignorancia de otros, también lo pagas. No quería ser la heroína de la catástrofe. Quería justicia por la manera en que me habían empujado y, sobre todo, quería que nadie más pagara por esa torpeza. Pero en la frontera que separa el deseo de justicia del resentimiento hay una bruma espesa. Yo la atravesaba con cuidado. A mediodía me llegó un mensaje desde un número que no tenía en mi agenda. David Chen, VP en una aerolínea regional competidora. Su mensaje era directo y sin adornos. He leído lo que pasó. Necesitamos a gente que sepa mantener los aviones en el aire. ¿Hablamos? Fue la primera oferta en prosa clara que recibí desde el despido. Había reglas no escritas en esto. Nunca volverás al mismo lugar temprano.
nunca firmes para remendar lo que te echaron a perder. Me ofrecieron completar la tarde con una conversación que olía a renovación. Me senté en la cocina, miré la sopa que se enfriaba y pensé en la ironía de la escena. Había algo poético en que la vida te obligue a elegir entre ser quien arregla la máquina y ser quien no quiere arreglar su propia ruina. A veces el castigo se vuelve salario y a veces el salario es la manera de recuperar dignidad. No me había despedido para volver a sujetar la cuerda. Me habían despedido para poner a su novia. Eso dolía por lo personal y por lo simbólico. A las 6 de la noche, antes de que la noche se haga rumor, me paré frente a la ventana y vi las luces del aeropuerto a lo lejos, una constelación humana y mecánica. La frase volvió a mí como una campana. Sin mi firma, ningún avión despega. No la dije para amenazar, la dije para recordar que hay contratos no escritos entre el conocimiento y la responsabilidad. Sabía que, cuando los engranajes se detuviesen, habría caras que pedirían culpables y ojos que buscarían nombres. Sabía también que, en algún lugar de la sala de control, alguien intentaría apretar un botón que no corresponde y la máquina respondería como cualquier cosa que no tiene corazón, con la frialdad de una lógica imperfecta. Cuelgo el teléfono y miro la notificación de un correo nuevo. Aerolink ha puesto una frase en la comunicación pública. Estamos afrontando retrasos por un incidente técnico. Incidente es la palabra perfecta para empaquetar crisis. La gente dice incidente cuando quiere distancia emocional. Yo sé que no es un incidente. Es el conflicto entre la estética de una compañía joven y la anatomía de la operación. Y donde hay anatomía, alguien tiene que conocer las suturas. No te diré lo que hice esa noche. No porque sea tímida con la verdad, sino porque hay detalles que convierten esta historia en manual, y ese no es mi plan. Lo que sí te diré es que me senté a escribir una lista de cosas que valían más que mi puesto. La verdad, la dignidad y la posibilidad de no volver a reparar lo que me hicieron romper. No era venganza simple, era una cuestión de poder, de negociación y, ¿por qué no?, de orgullo profesional. Cuando escribo esto, la ciudad aún murmura con efectos secundarios del caos. Los pasajeros se quejan en redes y en medios, y en los grupos de empleados hay frases como «no me esperaba esto de ellos» y «¿quién nos va a ayudar ahora?». Y yo me repliego en la certeza de haber tomado una decisión que no era arbitraria. Me despiden para poner a su novia. Me miran como si fuera un trofeo de rebeldía. Y yo, cansada pero no derrotada, me repito la línea que será mi carta de presentación para quien quiera escuchar. Sin mi firma, ningún avión despega. Cuelgo, preparo otra sopa y me siento a esperar. La historia no se termina aquí. Apenas asoma la parte que más me interesa. ¿Quién paga por la soberbia? Pero esa es otra mañana. Ahora la noche pesa, y con ella la idea de que hay sistemas que, aunque bonitos por fuera, necesitan más que filtros para volar. Si te gustan estas historias de bastidores, quédate un rato más. Esto se pone peor antes de, quizá, ponerse mejor. La mañana que siguió al caos fue una especie de funeral corporativo con transmisión en vivo. Las noticias no hablaban de rostros, hablaban de palabras frías. Ground stop, retrasos masivos, investigación en curso. En Twitter, los titulares eran un desfile de indignación y chistes crueles. En los grupos de empleados, una mezcla de pánico y rabia. Jerry escribió en el chat privado: «No tengo trabajo y la gente piensa que fue un hack». Tyler mandó un audio tembloroso donde preguntaba si debería sacar sus pertenencias del casillero hoy o esperar. Mike llamó a media mañana con la voz de quien se pregunta si todo esto es culpa suya por no haber sabido ayer cerrar una puerta que solamente yo sabía mantener. Henderson compareció en rueda de prensa esa tarde con la cara de quien acaba de descubrir que las cosas que construyó tienen aristas que no se ven desde el palco. Tendría que haber sido su momento de liderazgo, un hombre mayor, con esa voz que pronunciaba aerolínea como quien pronuncia el nombre de un nieto.
En lugar de eso, se sintió como el abuelo que recibe la factura que firmó hace 20 años sin entender la letra chica. Blake estuvo a su lado, con la mirada de quien desea que alguien invente una narrativa que lo exonere. Courtney, sorprendentemente, no tuvo muchas ganas de aparecer en cámara. Su feed se llenó de comentarios sarcásticos y mensajes directos donde la acusaban de poner estética antes que seguridad. Henderson dijo palabras de remordimiento y promesas de investigación. Blake habló de aprendizaje organizacional con tanto optimismo que la audiencia imaginó un taller de post-its. En la sala de la prensa, nadie les creyó del todo. La prensa quiere nombres y caras y, sobre todo, responsables. Cuando un avión no despega, no es solo una estadística. Hay nenes en conexión que pierden sueños de cumpleaños, enfermeras que deben reprogramar cirugías, abuelos que no llegan a tiempo a una operación. Los retrasos cuestan dinero, claro, pero también reputación y confianza. El titular que más me dejó helada no fue el cálculo en dólares, fue la frase en un hilo. ¿Qué pasa cuando un feed de Instagram decide el destino de tu vuelo? La compañía activó su plan de contingencia de PR. Hubo disculpas, promesas de auditoría y ese ritual de comunicados con fotos de empleados que representaban la cultura de la casa. Imágenes de gente sonriente, muy maquillada, con chalecos nuevos y cafés sostenibles. En la práctica, la situación demandaba manos con experiencia y disponibilidad inmediata. Tenían rostros y slides. Faltaban personas que supieran lidiar con la aresta de un sistema que se comporta como un animal asustado cuando le cambian la jaula. Por teléfono, Linda de HR estuvo incesante. Cheques, formularios, procesos. No la culpo. Estaba haciendo su trabajo en un contexto que ahora le exigía más de lo que el oficio humano puede dar en solitario. Alguien tenía que ordenar lo que quedó revuelto. Pero la gestión humana no sustituye el know-how operativo. Esa distinción se hizo evidente en cuanto los ingenieros a los que habían transferido la responsabilidad comenzaron a chocar con la realidad. Un ticket que se repite, una regla de excepción que nadie documentó, una dependencia humana que el sistema interpretaba como un error. La empresa llamó a consultoras. Se hicieron auditorías externas. Hubo listas de acciones correctivas y promesas de nueva contratación. Hubo también llamados de clientes corporativos muy molestos. La FAA fue parte de la conversación, no con dedos acusadores públicos, pero sí con exigencias formales que no admiten falacias estéticas. Explíquenme cómo garantizarán la seguridad operacional cuando cambien procesos, dijeron desde las oficinas regulatorias con la neutralidad que asusta. Cuando el regulador pregunta, a las empresas les tiemblan las piernas. En medio de todo ese vendaval, mi teléfono no dejaba de sonar con números anónimos y con motivos que no siempre coincidían. Recibí un par de mensajes intimidatorios, empleados que empatizaban y querían apoyo, pasajeros que juraban venganza por sus vuelos perdidos. También entraron llamados de abogados y de colegas de otras aerolíneas. David Chen escribió otra vez: seguimos interesados. No ahora para que soluciones aquello que pasó, sino para que uses tu experticia en un ambiente que la valore. Esa distinción fue la que definió mi respuesta. No podía, de buena fe, mendigar volver a un lugar que me había convertido en variable decorativa. No quería ser la persona que arreglara la casa que me echó a la calle. En la empresa la cosa fue empeorando con la obvia matemática del ego. Cuando el hijo del dueño pierde cara, hay una búsqueda de chivos expiatorios. Blake intentó deslindar responsabilidad sobre las decisiones que había tomado con ligereza. Courtney, intentando recomponer su imagen, publicó un video donde decía que todo era una lección de humildad y que estaban comprometidos con la seguridad. Las reacciones fueron frías. En redes, su video fue meme instantáneo. Influencer aplica tono suave tras crash operativo. El tema dejó de ser un incidente técnico para convertirse en un juicio público sobre la capacidad de ciertos perfiles para dirigir empresas complejas. En la oficina hubo renuncias silenciosas. Gente que no quería estar en un lugar donde la cultura se vendía más que la competencia. Y también hubo empujones.
quienes se sintieron que ocupaban el pedazo de tierra fértil porque los demás se habían ido. Es la estafa emocional del cambio. Promete oportunidad mientras arranca raíces. Vi un par de mensajes de antiguos compañeros, agradecimientos, cartas de apoyo, también advertencias. «Cuida tus espaldas», me dijo una voz que conocía demasiado bien. «No vuelvas por nostalgia». Lo entendí. No era nostalgia lo que me movía, era un principio profesional que la empresa había pisoteado. A los pocos días, los abogados de la compañía analizaron lo ocurrido y pusieron en marcha la maquinaria del señalamiento legal. Hubo circulares internas, revisiones de contratos y un rumor persistente de demandas. Por supuesto, nadie llamó a admitir que se habían equivocado al sustituir conocimiento por estética. El lenguaje se volvió hermético, y el ruido de la burocracia cubrió el silencio incómodo del reconocimiento. Habían subestimado las sutilezas de la operación. Una tarde me llegó un correo de Linda que no decía mucho. «Necesitamos hablar sobre tu retorno puntual. La compañía valora tu experiencia». El tono era diplomático. La letra implicaba una mezcla de necesidad y orgullo herido. Había propuestas. Volver con condiciones, firmar para dar acceso temporal y rendir cuentas en forma de consultoría interna. Era la invitación que todo profesional recibe alguna vez. Vuelve y arregla el desastre que te costó el puesto. Mi respuesta fue una llamada corta que dijimos, no. Lo dije con calma, como quien devuelve un favor que nunca pidió. No voy a arreglar lo que me pagaron por irme. No por ello me cerré todas las posibilidades. La oferta de David Chen, en cambio, tenía algo que la propuesta de mi ex empleador no ofrecía: autonomía y respeto por la experticia. David no me pedía que tapase errores, ni que fuera al rescate por un salario miserable. Me ofrecía un puesto donde la gente que sabe se valora y se escucha. No era venganza. Era un puente hacia un lugar donde mi saber tendría impacto sin tener que ser figurita decorativa. Hubo negociaciones. Hablamos de horarios, de condiciones, de cláusulas de no competencia. Firmé con cuidado, porque el mundo laboral te exige que mires las letras cuando el ego te invita a firmar el papel grande. David tenía claro lo que quería: una persona que entienda la operación desde la base y que además tuviera la capacidad de diseñar procesos que perduren. Me ofreció equipo, autonomía y, sobre todo, la promesa de no confundir branding con seguridad. «Te quiero para que nos ayudes a no volvernos idiotas con un estilo bonito», dijo David con humor, y eso me gustó. Por fin alguien que entendía que el problema no era la belleza, sino la idiotez. En paralelo, la prensa siguió masticando la historia. Courtney perdió patrocinadores. Algunos anunciantes se alejaron y su engagement cayó. Blake, por su parte, recibió llamadas internas y tuvo que dar explicaciones al consejo. Henderson quedó en una posición incómoda. Por un lado, quería proteger la empresa que construyó. Por otro, su familia estaba en el ojo del huracán. El conflicto familiar traspasó la sala de reuniones y terminó en correos con líneas de tensión que pocos textos públicos mostrarían. En privado, algunas voces del directorio expresaron lo obvio. Habían comprado una narrativa sin entender que las operaciones no son un filtro estético. Desde la distancia, observé un fenómeno curioso. La gente empezó a usar mi frase como un estribillo de verdad cruda. Sin mi firma, ningún avión despega, empezó a replicarse en tweets irónicos, en comentarios en LinkedIn, en conversaciones de bar entre técnicos que habían sido despedidos. No era una amenaza, sino una constatación. Hay roles que no se pueden suplir con buenas intenciones. Eso me dio una sensación agria de triunfo, porque la frase que dije en un pasillo frío había cobrado vida pública. No faltaron los que me acusaron de irresponsable, de haber generado un daño para demostrar un punto. Las reacciones morales divididas son esperables. Hay quienes creen que la venganza es una forma de justicia, otros que la consideran inmoral. Yo no celebré la desorganización ajena. Sí celebré haber puesto en evidencia un riesgo que, de otro modo, se habría perpetuado hasta que el accidente fuera mayor. En mi cabeza hubo noches de insomnio.
Pensé en pasajeros, en familias, en gente que no debía pagar el precio de la estupidez organizacional. La distancia entre hacer visible la negligencia y causar daño es una raya muy fina que intenté no traspasar sin pensarlo. Mientras me incorporaba al nuevo trabajo, hubo un proceso de reparación profesional interno. David me pidió que documentara en términos operativos lo que era criticable sin exponer vulnerabilidades públicas. Hicimos una auditoría de riesgos y diseñamos protocolos que integraran las excepciones humanas. No éramos idealistas, nos propusimos ser realistas, reconocer que las máquinas ayudan, pero que la supervisión humana y el know-how son insustituibles. El objetivo no era crear procedimientos que solo hicieran bonito el reporte trimestral, sino que funcionaran cuando la ciudad, el clima o la vida nos impusieran imprevistos. Recibí mensajes de antiguos compañeros que habían sido despedidos después de mí. Algunos estaban mejor, otros no. Hablé con Jerry por teléfono más de una vez. Me contó que, sin su trabajo, había tenido que reinventarse en un rubro donde las habilidades de rampa no son bien pagas. Tyler encontró algo de consultoría freelance con una empresa que valoraba su experiencia. Mike, que siempre fue discreto, me agradeció haber dicho lo que dije. Si hubieras firmado, nadie habría preguntado y la cosa habría ido a peor, me dijo. Eso me dolió y me confortó a la vez. La verdad duele, sobre todo cuando implica que la persona a la que le confiaste la seguridad de su familia te vea como responsable de su desdicha. Lo que hice después fue, en cierta forma, lo que recomiendan los viejos del oficio. No quemar puentes, proteger mi reputación y usar la experiencia como activo negociable. Firmé con David, no para limpiar la culpa ajena, sino para aportar en un entorno donde el conocimiento no fuera un adorno. Me pagaron mejor, sí, pero más importante aún, me dieron margen para hacer las cosas bien sin que un algoritmo de marketing me dijera cómo sonreír delante de pilotos. En mi contrato había cláusulas que protegían mi autonomía y mi capacidad de negarme a hacer tareas que fueran meramente cosméticas. A lo largo de los meses siguientes, la historia de Aerolink tuvo picos y reconfiguraciones. Blake fue desplazado hacia una función más limitada. No fue un final dramático, sino una redistribución del poder. Henderson decidió contratar un director operativo con experiencia para que supervisara los procesos, una decisión que algunos interpretaron como corrección y otros como parche tardío. Courtney intentó reinventarse, haciendo contenido sobre la importancia de la empatía empresarial, aunque muchos detectaban la ironía. La vida corporativa siguió, porque las empresas son entes con la resiliencia del cemento armado. Se agrietan, se reparan, se blanquean. Para mí, el cierre no fue una venganza con banda sonora triunfal. Fue una reconstrucción pausada y con nociones de dignidad recuperada. Tuve la oportunidad de diseñar procesos que incorporaran la voz de quienes están en la sala de control. No como anécdotas, sino como requisitos. Puse en marcha programas de mentoría y de transferencia de conocimiento que, en mi experiencia, funcionan mejor que las presentaciones con KPIs bonitos. Enseñé a la gente que las excepciones deben formar parte de cualquier dashboard y que los manuales no sirven si no están escritos en el idioma de quienes operan. No obstante, hubo costos. Me generó estrés, demandas de tiempo y la tentación de convertirme en una heroína perpetua. Rechacé esa tentación. Aprendí a poner límites. La lección dura es que el know-how no exime de la necesidad de una vida fuera del trabajo. Me pagaron por ser buena en algo, pero también aprendí a no hipotecar mi salud por demostrar que tenía razón. La dignidad profesional implica poder decir no cuando te piden que arregles una cosa que te despidieron para que ocurriera. En la calle, la anécdota se convirtió en chispa de conversación. En bares, en cenas con amigos, la frase «me despidió para poner a su novia». Sin mi firma, ningún avión despega, resonaba como un chiste amargo sobre la demencia de ciertos cambios corporativos. La repetición la hizo un símbolo, un recordatorio de que, a veces, la modernidad es una alfombra que esconde cables sueltos. La gente me preguntaba si volvería a hacerlo. Mi respuesta siempre fue la misma. No buscaba un duelo, buscaba que me respetaran por lo que hacía.
Henderson, a regañadientes, tuvo que enfrentar la realidad de que su legado necesitaba manos que supieran más que su voluntad. Blake aprendió a negociar sus límites. Courtney aprendió, a su manera, que la audiencia no cubre la responsabilidad. Algunos se fueron con proyectos más humildes. Otros se metieron en consultorías que prometían rápidas transformaciones. La enseñanza fue brutal para muchos. La imagen no sustituye la sustancia. Con David entregamos un plan que priorizaba la resiliencia, sistemas que reconocieran la intervención humana, procesos que tuvieran redundancias legítimas y programas de capacitación que no hubieran perdido la ternura de la experiencia. Puse mi firma en documentos que blindaban el papel de quienes operan diariamente. Irónico, la firma que una vez había negado dio paso a otra firma, esta vez para proteger aquello que valoraba. La frase volvió a mí con un giro. Sin mi firma, ningún avión despega. Sí, pero ahora la firma era para construir, no para controlar. En lo personal, me compré tiempo. Volví a cocinar una comida que no sabía a prisa. Hice planes con gente que no era mi trabajo. Reaprendí el ocio como algo que no es culpa. Las tablas de mi vida se reacomodaron. El dinero ayudó, pero no fue la moneda exclusiva del alivio. Fue la posibilidad de elegir. Pagué deudas, sí, pero también compré tiempo para estar bien. Hubo días de arrepentimiento leve, por la sensación de haber sido la piedra que rompió una ventana. Pero luego venía el mensaje de un pasajero al que ayudamos en el nuevo trabajo a reprogramar 2 vuelos en una noche de tormenta. Y sentía que mi esfuerzo tenía sentido. Vi caras de alivio en equipos a los que había enseñado a prever excepciones. Eso no cura todo, compensa un poco. En las reuniones de equipo contaba la parte que sirve como advertencia. No subestimen el valor de quienes están en la trinchera, decía. Y la gente escuchaba porque ya habían sentido el frío del retraso en carne propia. Enseñé a algunos jóvenes a poner atención a los detalles, a leer la letra chica y a anotar las cosas que nadie nota. Lo llamamos la antropología del operativo. Entender que detrás de cada decisión estética hay vidas y tiempos que no se autorizan por un feed bonito. Al cabo de un año, la ciudad se había olvidado en parte del episodio de Aerolink. El ciclo de noticias tiene memoria corta. Las cosas que no matan al sistema se diluyen. Pero en mi teléfono guardo los mensajes de quienes perdieron algo con aquel proceso. Agradecimientos, confesiones, pedidos de consejo. No respondo a todo. Aprendí a cuidar mis límites. Pero cuando alguien me pregunta por consejo laboral, no callo. Busca lugares que respeten el conocimiento, les digo. No te vendas por un buen título o por el brillo de una oferta. La historia dejó una moraleja que no es amable. Las empresas que venden modernidad sin reconocer complejidad se quedan con la parte bonita y pierden la función. Y cuando esa función falla, la reparación es cara. No hay pócimas de branding para arreglar una falla estructural. Eso lo aprendieron en carne propia. A veces me encuentro pensando en Blake, no con odio, sino con la curiosidad del que observa a alguien que todavía cree que el dinero es sinónimo de sabiduría. Lo compadezco y lo envidio a la vez. Tiene recursos para aprender, le falta sensibilidad. Pienso en Courtney, que ahora hace videos sobre responsabilidad emocional corporativa, y me río. Me parece la comedia del siglo. La persona cuyo trabajo era la estética ahora intenta explicar lo que su estética rompió. Cuando veo aviones despegar, ya no siento la angustia inicial. Siento una mezcla de satisfacción por haber sobrevivido y vigilancia por si alguien vuelve a confundir brillo con capacidad. A veces, cuando algún colega inexperto me dice, ¿no crees que es demasiado formalismo? Me acuerdo de mis palabras. Sin mi firma, ningún avión despega. Lo repito en voz baja, más como un mantra que como una amenaza. Un recordatorio de que hay contratos tácitos entre el saber y la responsabilidad. No diré que todo quedó limpio y perfecto. Hubo consecuencias para mucha gente. Hubo amigos que tuvieron que recomponer su vida profesional. Hay un costo que no se cifra solo en sueldos. Pero también hubo limpieza donde hacía falta.
procesos revisados, contratos más claros, roles valorizados. Ganancias profesionales llegaron sí, pero con el sabor agridulce de quien sabe que el precio de recuperarse fue ver cómo se rompen cosas que podrían haberse evitado. En la intimidad, me pregunto a veces si fui justa conmigo misma. ¿Me despedí para recuperar dignidad? ¿Me despedí para blindar mi carrera? Ambas. La tensión entre la libertad personal y la lealtad al puesto fue el motor de mi elección. Aprendí que la dignidad no se negocia con café rancio y promesas bonitas. Aprendí también que hay un costo emocional en no arreglar la casa que te dejó fuera. Un tipo de soledad que te recuerda que tu capacidad es tuya y que puedes elegir dónde ponerla. A mis colegas que aún se preguntan si algún día volverán a ver justicia en una compañía que privilegia influencer sobre ingeniero, les digo: la justicia no siempre se ve como una balanza que cae a tu favor. A veces es un diálogo que exiges, una salida que negocias y un lugar nuevo que eliges. No soy ejemplo de pureza ni de benevolencia. Soy prueba de que a veces sostener una verdad tiene un costo, y que ese costo puede convertirse en moneda de cambio para reconstruir la propia vida. Hoy, cuando alguien me pregunta si me arrepiento, respondo con la verdad cruda y sencilla. Pagué un precio por no ceder mi voz y por no firmar un hueco. Perder un trabajo me enseñó a comprar tiempo y a no volver a ser el comodín de un ego. El mundo laboral está lleno de trampas bonitas. Mi misión es ayudar a que otros no caigan en ellas tan barato. Y sí, me despidió para poner a su novia. Esa frase me persigue y me acompaña. La repetí en pasillos, la usaron como chiste, la clavé como espina en la memoria colectiva de quien quiso hacer del proceso operativo una pose. Sin mi firma, ningún avión despega. Dejó de ser solo una advertencia para convertirse en una verdad que, para muchos, fue liberadora y para otros, insoportable. Si te quedaste hasta aquí, cuéntame, ¿alguna vez trabajaste en un lugar donde la modernización fue más estética que funcional? ¿Te despidieron por algo que luego se volvió problema? Deja tu historia abajo. Suscríbete si quieres más relatos desde la sala de control. Prometo seguir contando lo que muchos prefieren no ver. Con la nueva vida vinieron menos noches mirando logs, más tardes con amigos y la sensación, casi egoísta si quieres, de haber hecho lo correcto para mí. No salvaría a todos con mi decisión, ni traté de hacerlo. Hice lo que podía con la dignidad que me quedaba, la cuidé y la puse en un lugar donde la respetan. Y si alguien todavía duda de la verdad que dije aquella madrugada con el badge en la mano, solo tiene que recordar que en el fondo las máquinas pueden fallar. Los feeds pueden seguir bonitos, pero sin la certificación humana que da fe de las cosas, a veces, simplemente, no pasa nada. Sin mi firma, ningún avión despega. La frase ya no es amenaza, es memoria y advertencia. Yo no quiero ser el martillo que rompe ventanas por gusto. Quiero ser la persona que, cuando le piden que arregle algo que boceteó otro, tiene la autonomía para decidir si lo hace y en qué condiciones. Esa es la libertad a la que aspiré cuando dejé el badge en la mesa. Y es la libertad que hoy defiendo con más calma y menos furia. Si te ves en alguna parte de esta historia, escribe, comparte. Y si alguna empresa te ofrece un puesto bonito con filtros y reels, pero sin respeto por la gente que sostiene la operación, recuérdalo. La estética no garantiza que las cosas vuelen. Sin mi firma, ningún avión despega.